Muy bien, vamos a dar comienzo a nuestra actividad del día de hoy. Obviamente enmarcada en, ¿cierto?, las características y también las temáticas que vamos a estar analizando a lo largo, ¿cierto?, de nuestro congreso que se realiza en abril del próximo año. Básicamente, dentro de las actividades que tenemos contempladas para el congreso, tenemos una gran cantidad, ¿cierto?, de temáticas, las cuales hemos venido discutiendo también en las semanas previas y que obviamente vamos a estar integrando, tal como lo decíamos unos minutos atrás. Tenemos una gran cantidad de temáticas a analizar. Obviamente, en términos de las temáticas relativas a la deglución del adulto mayor en particular, se genera un interés bastante amplio. Hemos recibido también propuestas, hemos recibido también indicaciones, ¿cierto?, de algunos de los participantes, algunas personas que se van a inscribir, ¿cierto?, a posterior, y básicamente recabando esta información fue como llegamos, ¿cierto?, a la estructuración y a la selección de las temáticas que hemos incluido en términos de esta área en particular. Básicamente, lo que nosotros hemos considerado es, obviamente, la selección de algunos colegas que a nivel internacional son referentes en el área. Vamos a estar presentando algunos análisis por parte de nuestro equipo y obviamente vamos a estar trabajando con dos profesionales bastante interesantes, ¿cierto?, de analizar. Bueno, el día de hoy voy a estar, ¿cierto?, exponiendo yo. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Ortega, soy coordinador de la empresa y también estoy generando, ¿cierto?, realizando la coordinación de este congreso. Y obviamente en el día de hoy nos vamos a centrar también en esta temática tan interesante como la presbifagia, y también vamos a integrar algunos análisis relativos a las posibles alteraciones, es decir, ya los contextos patológicos a nivel, ¿cierto?, del área de deglución en el adulto mayor. Por este motivo, vamos a estar trabajando en el Congreso con dos interesantes expositores. El primero de ellos es Luis Riquelme, quien actualmente es es un muy buen referente a nivel, ¿cierto?, del análisis relativo a la deglución del adulto mayor, quien va a estar participando con nosotros. Luis va a estar participando con nosotros con dos interesantes análisis. Uno de ellos relativo de forma directa a el análisis de la presbifagia, de la deglución del adulto mayor, y el segundo de ellos asociado a una investigación que desarrolló en el último tiempo y que ya se encuentra publicada, la cual se centra en la caracterización fisiológica de la deglución de usuarios con demencia, es decir, adultos mayores con demencia, y de forma conjunta a este trabajo, sobre todo pensando en este contexto más patológico, incluimos la participación de un interesantísimo expositor. Su nombre es Hidetaka Wakabayashi, él es un profesional, ¿cierto?, de Japón, y que va a estar, ¿cierto?, exponiendo sobre una temática de interés bastante particular, la disfagia sarcopénica, es decir, este paso ya de esta deglución normal hacia esta línea, ¿cierto?, traspasa esta línea hacia manifestaciones de índole más patológica, la incidencia patológica de la sarcopenia. Un aspecto que vamos a estar analizando el día de hoy y que vamos a ver tiene directa interrelación con una serie de factores que van a incidir de forma directa en esta progresión, ¿cierto?, hacia estos rangos etarios más avanzados. Sabemos hoy en día, sabemos que tenemos características bastante particulares. El envejecimiento propiamente tal no solo tiene relación con componentes musculares, y esto es importante de integrar. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando realizamos estos análisis asociados a la deglución del adulto mayor, a la caracterización de la deglución en el adulto mayor, tendemos a presentar un componente muy particular. Nosotros tendemos a asociar esto hacia manifestaciones netamente musculares, que obviamente pueden, ¿cierto?, representar algún subtipo de incidencia a nivel de la fisiología deglutoria. Sin embargo, este tipo de análisis requiere de la especificación de la mayor cantidad de componentes asociados, ya que la presbifagia como tal, es decir, la deglución del adulto mayor,
no solo se ve incidida por estos componentes musculares que obviamente tienen directa relación con la sarcopenia. Por esto es muy interesante que podamos incluir estos distintos subtipos de análisis, podamos incluir estos diversos, ¿cierto?, mecanismos que van a estar interactuando para, ¿cierto?, la generación de este contexto de deglución normal propia del adulto mayor. Y en este sentido tenemos hoy en día una gran cantidad de información que nos permite, ¿cierto?, ya ir generando una contextualización. Tal como lo vemos en la imagen, por ejemplo, tenemos distintos autores, los cuales hacen referencia a este concepto de presbifagia, ya que al hablar de presbifagia también se genera otra especificación bastante interesante. Habitualmente se tiende a hablar de estos componentes, pero nos tiende a llevar a una percepción de una definición o una estructuración o caracterización de un componente más patológico, perdiendo este foco, la presbifagia, la deglución, ¿cierto?, que se refiere a nivel o como presbifagia, tiene relación con esta deglución normal en el adulto mayor. Y vemos autores como Janessa Humbert, Joan Robbins o Leonard, que está abajo, que definen, ¿cierto?, esto bajo una perspectiva bastante similar. En el caso de esta definición de Janessa Humbert, habla de estos cambios en los mecanismos de control deglutorio normal asociados al envejecimiento. Estas caracterizaciones, como las establecidas, por ejemplo, por Joan Robbins, habla de una deglución sana, pero envejecida. Ese concepto es bastante interesante, ya que nos permite definirlo bastante bien. Y en el caso de Leonard, lo que incluye, ¿cierto?, es obviamente todos estos componentes asociados a la norma y obviamente los diferencia de aquellos que forman parte de este contexto patológico. Por ende, ¿cuál es este primer análisis que debemos realizar? Básicamente tenemos una necesidad bastante importante, en especial por una característica que ya hemos venido, ¿cierto?, describiendo y que se ha venido detallando en los últimos años. Cada vez, con el paso del tiempo, aumenta no solo la población de adultos mayores, sino que también aumenta, ¿cierto?, la longevidad, es decir, los años, ¿cierto?, que viven estos adultos mayores. La esperanza de vida ha ido en aumento. Por ende, estas manifestaciones, ¿cierto?, han sido cada vez mucho más o cada vez más evidentes. Obviamente, nos ha permitido especificar más en torno a la fisiología, ¿cierto?, deglutoria de esta población en particular, pero también nos ha ido generando una serie de dificultades, no solo en términos de esta especificación, de esta caracterización de la deglución del adulto mayor, sino que también nos lleva a un punto de análisis bastante interesante, ya que esta línea media que separa la deglución normal de la deglución patológica es bastante delgada y por ende representa un interesante desafío poder ir diferenciando uno u otro componente. Por eso es interesante ver también cómo las publicaciones actuales tienden a especificar cada vez más las características de esta deglución normal del adulto mayor y obviamente tienden a especificar más los componentes asociados a ella, los cuales obviamente, y tal como lo hemos indicado al inicio de esta presentación, sabemos que trascienden de los cambios a nivel muscular, sino que más bien se sitúan en un contexto amplio, multidimensional, que va a incidir sobre la deglución del adulto mayor. Vamos a revisar acá algunas imágenes. En esta publicación, Dysphagia in the Elderly, que publica Humbert con Robbins en el año 2008, empiezan a hacer ya, ¿cierto?, esta definición, una definición estructurada en base a una serie de factores que inciden, factores que van desde los sistemas de control neuromuscular y su evolución, sus cambios a nivel, ¿cierto?, en asociación al envejecimiento, los cambios a nivel muscular propiamente tal, como la sarcopenia, que inciden también sobre esta manifestación o esta representación distintiva en términos fisiológicos de la deglución del adulto mayor y también cambios sensoriomotrices. Es decir, tenemos una incidencia múltiple de factores que van a estar, ¿cierto?, que conllevan esta serie de modificaciones, que si bien
constituyen modificaciones en ciertos parámetros, aún sitúan al adulto mayor y este tipo de dilución dentro del rango de normalidad. Pero el rango de normalidad, ¿para qué? Para esta dilución normal, pero envejecida, la cual o de la cual tenemos una gran cantidad de caracterizaciones. Vamos a integrar nuestra segunda imagen. En este sentido, uno de los aspectos que sabemos, ¿cierto?, que hemos venido caracterizando ha sido la sarcopenia, ¿cierto? Esta característica, la sarcopenia en particular, tiene relación, o se define más bien como una disminución de la masa muscular y de los patrones de fuerza del músculo esquelético. Esto se ve a nivel corporal, a nivel global. Todo el músculo esquelético, con el paso del tiempo, tiende a presentar estas modificaciones. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? La sarcopenia en sí es un proceso que no es o que no presenta un inicio tardío. La sarcopenia no se manifiesta desde los 60 años en adelante, sino que es una progresión, ¿cierto?, en términos de sus características. La sarcopenia se describe que inicia alrededor de los 39 o 40 años en adelante. Por ende, esta pérdida de masa muscular, estos patrones, ¿cierto?, o pérdidas de fuerza en términos del músculo esquelético, comienzan a evidenciarse desde esa edad. Sin embargo, una caracterización bastante importante se debe realizar en términos de cómo o cuáles factores inciden en esto. Y por ende, debemos interrelacionar la sarcopenia con factores contextuales individuales, es decir, intrasujeto. Cada uno de nosotros, mediante nuestros hábitos en la vida diaria, la forma de alimentarnos, también la forma en la cual llevamos nuestro día a día, la actividad física que tenemos, ¿cierto?, desde este comienzo tan temprano, va a incidir directamente sobre la evolución. Por ende, la evolución y la velocidad de incidencia de la sarcopenia es directamente proporcional con aspectos como el uso que yo doy de estos distintos componentes musculares a nivel corporal global, de la actividad física, a nivel estomatognático, del uso que doy de estos grupos musculares que participan en la estabilización y control funcional del sistema estomatognático, y así como también en el control directo de funciones como la deglución. Por ende, mientras menos uso tenga de estos componentes, mayor será la velocidad, ¿cierto?, de incidencia de la sarcopenia. Y esto es bastante interesante, ya que se va a ir interrelacionando específicamente a nivel deglutorio con una serie de componentes y de mecanismos, donde aspectos tan, ¿cierto?, tan específicos como el estado de la salud oral también puede incidir, por ejemplo, en los patrones de masticación. Usuarios que presentan desdentamiento, es decir, pérdida total de piezas dentarias, eliminan ciertas consistencias, por ejemplo, disminuyen el uso de la musculatura asociada al control del maxilar inferior y por ende podría la sarcopenia incidir de una forma mayor sobre este grupo muscular, acelerando esta velocidad y presentando una mayor, ¿cierto?, velocidad en el tiempo. ¿Cuál es el punto en esto? El punto en esto es lo que tenemos en la imagen abajo, la diferenciación entre presbifagia, disfagia y disfagia sarcopénica. Si quitamos la disfagia, que es un elemento que habitualmente tendemos a analizar, y sabemos que la disfagia neurogénica es básicamente o representa la mayor proporción, ¿cierto?, en términos de las manifestaciones patológicas a nivel deglutorio, al quedar en esta dicotomía existente entre la presbifagia y disfagia sarcopénica, se genera un punto bastante interesante de analizar. La disfagia sarcopénica, que es precisamente, ¿cierto?, la temática que va a estar analizando Hidetaka Wakabayashi en el curso, se constituye como ya una representación patológica, una incidencia patológica de la sarcopenia. Pero la evolución hacia esta incidencia patológica obviamente va de la mano de esta serie de elementos subyacentes. No es solo la sarcopenia, no es que la sarcopenia pueda llegar a este contexto patológico, sino que más bien es el contexto en el cual se circunscribe la sarcopenia el que podría conducir a que algunos adultos mayores, ojo ahí,
algunos adultos mayores puedan llegar a una representación patológica, a una incidencia patológica de la sarcopenia, constituyendo, ¿cierto?, una alteración. Es decir, tenemos una interacción bastante interesante. Tenemos contextos de interacción que posibilitan mantener y sostener en el tiempo esta devolución normal pero envejecida, pero también bajo contextos negativos a nivel multidimensional, que son aspectos que vamos a ir analizando, nos pueden conducir también a una mayor velocidad de incidencia, a una mayor incidencia de la sarcopenia y por ende traspasar esta línea hacia un contexto patológico, el cual se denomina disfagia sarcopénica. Vamos a ver nuestra siguiente imagen. Por ende, ¿cuál es nuestra primera misión? Diferenciar un aspecto que ya hemos venido realizando. No es lo mismo una devolución normal, ¿cierto?, de las poblaciones más jóvenes versus la devolución normal del adulto mayor, la presbifagia. Esto debemos diferenciarlo de estos contextos asociados a manifestaciones patológicas, que son las que habitualmente tendemos a ver, y dentro de las cuales la disfagia neurogénica, la asociación entre alteraciones, ¿cierto?, de los sistemas de control neurológico, que se evidencian en una alteración de la deglución. Diferenciamos estos componentes. Y esto también debemos diferenciarlo de este segundo contexto patológico, esta disfagia sarcopénica, este paso hacia un contexto patológico asociado a la sarcopenia. Dentro de esto, y ya en resumen, en términos de este primer punto, un aspecto muy interesante se relaciona con la correcta identificación de los factores que inciden en la presentación o representación de esta presbifagia, de esta devolución normal pero envejecida, versus los contextos que conducen hacia la manifestación clínica de la disfagia sarcopénica, componentes totalmente distintivos que vamos a estar integrando. Dentro de los componentes propios, ¿cierto?, de la presbifagia propiamente tal, tenemos algunas características. Generalmente se habla de un concepto muy interesante que a mí me gusta mucho porque me permite comprender bastante bien la incidencia de estos cambios. Este concepto de reserva fisiológica, en este caso la reserva fisiológica deglutoria, que básicamente hace referencia a estos componentes anatómicos, componentes fisiológicos que sostienen la deglución normal. Esta reserva funcional, esta reserva fisiológica, obviamente tiene una directa relación con la posible incidencia de estos cambios, ¿cierto?, sobre la deglución en mayor o menor forma en la medida que vamos envejeciendo, y obviamente también tiene relación con este paso hacia un contexto patológico. Por ende, debemos incluir estos conceptos, ya que básicamente con el paso de los años, obviamente lo que se va a ver, este inicio temprano, ¿cierto?, de la sarcopenia, que puede evolucionar de forma más rápida o más lenta, dependiendo de ciertos componentes como el uso que hago, ¿cierto?, de todos estos elementos y todos estos grupos musculares que van a estar participando directamente en esta función, pero que también han ido evidenciando y se ha logrado evidenciar con el paso del tiempo, se van asociando a otra serie de cambios, como la presencia de fibrosis, de atrofia muscular asociado, ¿cierto?, a algunos componentes, y que si bien al hablar de atrofia muscular, esta pérdida de masa muscular, no necesariamente tiende a generar o a instaurarse en un contexto patológico. Hemos visto, la sarcopenia va evolucionando, se genera pérdida de masa muscular, se genera una pérdida de fuerza. Esto se puede ir compensando también mediante, ¿cierto?, el entrenamiento o la ejecución de estas mismas tareas. Retrasar, disminuir la velocidad de incidencia de la sarcopenia. Se ha visto, por ejemplo, también el aumento de tejido adiposo, que lo vamos a ver después representado en una imagen bastante interesante, sobre todo a nivel lingual, que sería un área de interés para nosotros y que vamos a ver también cómo se va manifestando en otros grupos musculares. Tenemos cambios anatómicos, cambios estructurales que van a también incidir sobre esta función. Es decir, tenemos un alto número de componentes de incidencia. ¿Y qué o cómo van, ¿cierto?, a verse representados? Básicamente en una serie de elementos que van a
representar este contexto externo de incidencia directa sobre la devolución. Por eso es tan interesante que lo veamos también desde este contexto multidimensional. El primero de ellos, asociado al estado de salud oral. Tenemos un componente 1, la sarcopenia. Lo vamos a dejar como un componente macro de análisis. Veamos ahora qué es lo que ocurre con el estado de salud oral. Primero, se ha evidenciado la presencia de disminución en los patrones de higiene oral, ¿cierto?, en estas poblaciones de adultos mayores. Esto se asocia también a un cierto desinterés en una gran parte de los sujetos, que podríamos reflejar en una despreocupación del estado de salud oral. Por ejemplo, en una gran cantidad de personas se ha logrado evidenciar una tendencia a pensar que la pérdida de piezas dentarias es totalmente normal y atingente a este grupo etario, a esta población de adultos mayores. Un componente que es totalmente opuesto a lo que nos vienen comentando, por ejemplo, profesionales odontólogos, que nos dicen que estos procesos no necesariamente constituyen, ¿cierto?, una característica de la población de adultos mayores, y que más bien debiéramos, ¿cierto?, ir previniendo desde edades más tempranas para evitar, por ejemplo, esta pérdida total de piezas dentarias, que debiéramos también trabajar con el uso, ¿cierto?, de otros tipos de medidas preventivas de forma previa que lleven, ¿cierto?, que conlleven a un mejor estado de salud oral cuando lleguemos, ¿cierto?, a esta edad. La pérdida de piezas dentarias debe ser intervenida de forma temprana. ¿Qué es lo que ocurre con esto con el paso del tiempo? Obviamente llegamos a estos contextos de pérdida total de piezas dentarias, a la necesidad de utilizar prótesis fijas, prótesis removibles. Hoy en día ya tenemos, ¿cierto?, una estructura mucho más interesante en términos de esta intervención. Tenemos también, por ejemplo, el uso de implantes dentales, y obviamente este contexto en términos del usuario, un usuario que presenta sus piezas dentarias o que presenta una adecuada intervención, no va a generar el mismo contexto que un usuario que ha perdido, ¿cierto?, estas piezas y que obviamente no ha generado una intervención para esto. Existe una problemática bastante interesante. Usuarios que pierden, que presentan pérdida total de piezas dentarias, muchas veces, en su mayor proporción, por lo menos en América Latina, utiliza prótesis removibles. Estas prótesis removibles habitualmente también responden de forma bastante particular a la pérdida de peso, también se tienden a desajustar y los usuarios habitualmente dejan de utilizarlas. Eso también es bastante común. Cuando yo no mantengo, ¿cierto?, este uso de estas prótesis removibles, o cuando no tengo, ¿cierto?, piezas dentarias, la interacción del maxilar inferior, ¿cierto?, con todos los componentes tiende a modificarse. Una de las primeras, ¿cierto?, uno de los primeros cambios que se tienden a instaurar es la modificación de la dieta ajustándolo a estas características. Por ejemplo, se deja de consumir alimentos, ¿cierto?, sólidos, duros, ya que este contexto no me permite, por ejemplo, la masticación. Al cambiar este contexto, dejo de ingerir estos alimentos, disminuye los patrones masticatorios y esto incide directamente sobre la musculatura asociada a la masticación y obviamente también a la manipulación lingual y a toda la musculatura subyacente, lo cual conlleva un riesgo bastante importante. A menor uso, mayor velocidad de incidencia de la sarcopenia. Y en la medida que avanza la sarcopenia, mayor incidencia, obviamente, sobre la devolución. Por esto es tan interesante. A esto también se asocia algunos componentes como los que vemos en la imagen. Esta disminución del hueso alveolar, la enfermedad periodontal, que también incide de forma significativa en la instauración de estos patrones de pérdidas de piezas dentales. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? En la medida que yo mantengo un control de este tipo de componentes, mejor va a ser, ¿cierto?, la proyección que vamos a tener en términos de la incidencia, por ejemplo, de la sarcopenia sobre la deglución en los adultos mayores. Y es por esto que podemos ejemplificarlo en dos grandes iniciativas que son bastante comunes en la actualidad. Desde un componente macro, la sarcopenia a nivel global, programas de actividad física en los adultos mayores.
desde el punto de vista particular, a nivel de la salud oral, programas de intervención temprana, ¿cierto?, de alteraciones dentales, que en muchos países se están implementando, no como medida ya de intervención en adultos mayores, sino que más bien como medida preventiva en rangos etarios menores. Esto es bastante interesante también como una medida, ¿cierto?, sanitaria asociada a este tipo de alteración. Los cuales, obviamente, ya tenemos en esta imagen la asociación directa, dentición, pérdida de piezas dentarias, pérdida de hueso alveolar, obviamente esta pérdida total, ¿cierto?, o parcial de piezas dentarias pueden incidir sobre la masticación. Esto también va de la mano con otros componentes. Si nosotros modificamos nuestra dieta, eliminamos algunos contenidos, disminuimos la frecuencia de uso, obviamente incide la sarcopenia, a esto se suma la serostomía, que es un aspecto súper interesante, o la hiposalivación también en algunos casos, cuando van de la mano con algún otro tipo, por ejemplo, de intervención. Vamos a analizar esto también. Obviamente se genera una interacción de componentes que van a incidir en esta manifestación, que lo vemos, ¿cierto?, en la imagen adjunta. Tiene bastantes investigaciones, ha sido también definida desde distintas áreas y que obviamente nos va a llevar ya a esta interrelación. Un ejemplo bastante particular de esto es cómo hemos venido integrando los componentes. Hablamos inicialmente de la sarcopenia, incluimos este segundo componente, pero vemos también cómo esta transición, este paso desde la sarcopenia, su incidencia desde edades tempranas, su interacción con la actividad física global, actividad física en particular, en este caso la actividad, por ejemplo, asociada a la dilución, va a incidir sobre la musculatura. Integramos la salud oral como un patrón o un parámetro de análisis, la cual también tiene una directa interrelación con este tipo de componentes asociados a nivel masticatorio, por ejemplo, que también pueden conllevar este riesgo de potenciar la misma sarcopenia y instaurar estos procesos, ¿cierto? Estos procesos que van a conllevar una interacción y una evolución característica, donde estos componentes van siendo más bien sumatorios y potenciadores de esta evolución. Por este motivo, cuando hablamos de la deglución normal del adulto mayor, esta interacción de componentes es la cual debemos, ¿cierto?, tener en mente al minuto de evaluar. Debemos evaluar si esta devolución se ajusta a estos parámetros que podemos enmarcar en este rango, en esta devolución normal pero envejecida, pero también tenemos que correlacionarlos con estos segundos componentes, con el riesgo evolutivo en términos del contexto en el cual nos encontramos en un determinado momento y cómo esta sumatoria de factores puede incidir a largo plazo o a lo mejor conducirnos a una hipótesis de que en los periodos siguientes o en los años siguientes, este sujeto a lo mejor puede ser, ¿cierto?, un sujeto de riesgo en términos de una posible evolución desde este contexto de deglución normal pero envejecida hacia un contexto patológico, como la disfagia sarcopénica. Eso es bastante interesante. Si nosotros analizamos esto, vamos a ver acá el paso, obviamente se van integrando estos segundos elementos, la serostomía, la hiposalivación. Serostomía como esta sensación subjetiva de sequedad a nivel oral. La hiposalivación, es decir, una presencia objetiva de disminución de las secreciones. Sabemos hoy en día, y tal como lo vemos acá, que al menos un 35%, en algunas investigaciones se refiere, marcado entre un 30 y un 40%, de los adultos mayores presenta, ¿cierto?, esta pérdida subjetiva, ¿cierto?, esta sensación de sequedad oral. Sabemos también que algunos fármacos que también se utilizan en adultos mayores tienden a conducir, ¿cierto?, tienden a generar o a verse asociados a este componente, a esta presencia de serostomía. Por ende, este factor también es un componente de incidencia sobre el mecanismo deglutorio, también incide. Probablemente esto también incida sobre la formación del bolo, el procesamiento y el transporte. Son aspectos que se presupone se suman, son sumatorios con aspectos como el estado de salud oral global, como la interacción que pueden presentar
con la sarcopenia. Elementos que obviamente van a tener una incidencia, ¿cierto?, bastante interesante, y que obviamente en este contexto macro también sabemos hoy en día se asocian a manifestaciones a nivel lingual. Ojo con esto, porque acá ya empezamos a generar este análisis que nos tiende a llevar hacia esta concepción de que estamos hablando de un contexto patológico. Sin embargo, esto es un contexto dentro de la norma. Esto es lo que puede ocurrir en el adulto mayor. ¿Por qué hacemos o por qué recalcamos esto? Porque debemos diferenciarlo. Esto ocurre en todos los adultos mayores. ¿Qué es lo que nos permite diferenciar esto de un contexto patológico? El nivel de incidencia. Todos los adultos mayores van a presentar sarcopenia. Todos los adultos mayores pueden ir presentando dificultades en mayor o menor grado a nivel de su salud oral. Todos los adultos mayores pueden, ¿cierto?, ir presentando estos componentes como la serostomía. Todos los adultos mayores van a presentar estos cambios a nivel lingual. Sin embargo, el contexto en el cual se enmarcan estos cambios son los que van a sostener una devolución normal pero envejecida, o esta devolución patológica, como la que podemos caracterizar a nivel de la disfagia sarcopénica. Por eso es interesante ir incluyendo estos análisis a nivel lingual, que es lo que se ha visto desde que tenemos equipos como los equipos de presión lingual tipo IOP, ¿sí?, estas válvulas que nos permiten medir la presión lingual. Se ha visto que existe una gran diferencia y una diferencia intersujeto, específicamente en términos de los distintos rangos etarios. Rangos etarios, ¿cierto?, más próximos a los adultos mayores tienden a reflejar una disminución en los niveles de presión lingual. Niveles de presión lingual reducidos, pero que no constituyen necesariamente un contexto patológico. Nuevamente, debemos integrar esto, sino que simplemente reflejan esta evolución en términos de la sarcopenia. Existe una disminución, también se ha visto, en la presión de flujo del bolo, es decir, menor presión lingual, menor contexto, ¿cierto?, asociado de presión a nivel de la propulsión, y por ende el flujo del bolo alimenticio, la presión de flujo, tiende a verse disminuida también en los adultos mayores, algo que está bastante bien descrito en términos de que también aumentan estos tiempos asociados a la devolución. Aumenta el tejido conectivo a nivel lingual. Esto genera una restricción, ¿cierto?, en los movimientos asociados a la deglución. Sabemos que a nivel oral la lengua participa de la recepción de los contenidos, la contención anterior de líquidos o también el desplazamiento del contenido sólido a posterior para su procesamiento. La lengua participa también del procesamiento de masticación, participa de la propulsión, e incluso tiene una participación mediante la base de la lengua en la etapa faríngea. Este aumento de este tejido conectivo lingual genera una restricción de movimiento, disminuye también el rango de movimiento, y esto también sería lo que incide sobre estos aumentos en los tiempos a nivel de los distintos componentes deglutorios. Estas presiones isométricas, ¿cierto?, tienden a ser un poco menores a nivel de la propulsión. Y por esto que es bastante interesante ver cómo desde estos componentes se puede ir incidiendo ya sobre cada uno de los subcomponentes fisiológicos a nivel deglutorio. Esto lo vamos a ver al final de la presentación, cuando veamos ya la fisiología de la deglución del adulto mayor. Pero es bastante interesante cómo ya en estos primeros minutos hemos integrado distintos elementos que inciden sobre la deglución, que no necesariamente deben conllevar, ¿cierto?, una asociación a un contexto patológico, y que obviamente nos vuelven a situar en este contexto de análisis funcional. Si yo sostengo el uso, ¿cierto?, de estos componentes mediante una adecuada, ¿cierto?, una adecuada correlación de factores, si mantengo un adecuado estado de salud oral, de higiene oral, de un adecuado patrón deglutorio, manteniendo la deducción de los distintos subtipos de contenido, no eliminando, por ejemplo, consistencias como consecuencia de estos subtipos de componentes, este patrón de uso va a generar un patrón evolutivo, por ejemplo, a nivel de la sarcopenia, con una velocidad bastante ajustada a la norma. Si esto se ajusta a la norma, no debiéramos tener un contexto patológico. Por ende, ¿qué es lo que nosotros debemos integrar? Cuando miramos este tipo de análisis, vemos cómo a nivel de la musculatura, a nivel ya muscular,
tenemos algunos aspectos bastante interesantes de incluir. A nivel muscular global, incluyendo la musculatura lingual, reducción de masa muscular, reducción de fibras musculares, se reduce el área transversal, ¿cierto? A nivel del músculo en particular. Se genera una transformación y pérdida selectiva de fibras, por ejemplo, nosotros a nivel orofacial, para el habla y la deglución, requerimos de fibras tipo 1, 2 y 2A. Fibras tipo 1 son fibras musculares que generan bajos niveles de contracción y de tensión, pero que tienen una alta resistencia. Las fibras tipo 2A tienen un tipo de contracción media, tensión media, resistencia media. Las 2B, alta tensión, alta fuerza y muy baja resistencia. Para las tareas o las funciones que nosotros tendemos a analizar, el habla o la deglución, se requiere un poco de estos factores más medios, por ende se requiere de muchas fibras tipo 2A para este tipo de funciones. Habitualmente el reclutamiento de fibras musculares para el habla y para la deglución, obviamente este reclutamiento de activación tiende a priorizar este tipo de fibras, tipo 1 y 2A. De hecho, a nivel de la musculatura orofacial, las fibras que se encuentran en mayor número son las fibras tipo 1 o 2A. ¿A qué hace referencia esta transformación o pérdida? Probablemente a una disminución en las fibras tipo 2A y por ende el patrón de reclutamiento y de activación y de contracción muscular tiende a cambiar. Y por ende, al cambiar esto, disminuye la capacidad de ejercer fuerza. Cuando hablamos de lo muscular, tenemos que hablar de fuerza, resistencia y potencia. Fuerza es la cantidad, la magnitud de la contracción. La resistencia es cuánto tiempo puedo sostener estas contracciones y la potencia es la velocidad de contracción. Cuando lo analizamos, o analizamos estos tres componentes en el adulto mayor, tienden a verse disminuidos. ¿Por qué? Por todos los elementos que vemos arriba. Y esto a la vez va a incidir sobre un enlentecimiento en el proceso deglutorio. Por eso este componente asociado a los tiempos deglutorios tienden a verse aumentados. ¿Qué es lo importante de esto? Es que si bien cambian, no constituyen un componente patológico. Esto forma parte de cómo puedo evitarlo, nuevamente, mediante el uso. ¿Y cómo puedo mantener el uso? Mediante la consideración de los elementos que hemos venido incluyendo de forma previa. Esta imagen a mí me gusta mucho, es muy interesante. Lo que tenemos, ¿cierto?, a la izquierda es una imagen donde a nivel superior vemos un sujeto de 40 años que es triatleta, ¿sí? Abajo tenemos un usuario, un sujeto de 74 años que también es triatleta. Y se ve un músculo, ¿cierto? En este caso no es la musculatura lingual, probablemente este es un músculo esquelético a nivel de miembro inferior. Se ve un músculo que tiene una gran cantidad, ¿cierto?, de masa muscular con un muy bajo porcentaje de tejido adiposo. Miren lo que ocurre con el sujeto de 74 años que se encuentra al centro. Es un sujeto de 74 años, sedentario, con muy baja actividad física. Miren lo que pasa con la masa muscular. Masa muscular reducida y amplio porcentaje de tejido adiposo. Eso es lo que ocurre con este tipo de sujetos. Por eso es interesante este tipo de análisis. Si llevamos esto a la musculatura orofacial, una muy buena representación de esto se encuentra a nivel de la musculatura lingual, la cual tiende a presentar estos patrones. La lengua tiende a presentar una mayor cantidad de tejido conectivo, una mayor cantidad de tejido adiposo y va perdiendo, ¿cierto?, estos componentes ya musculares propios de la masa muscular. Y esto sería lo que también incide. Esto pasa a nivel global en todos los músculos. Por ende, nuevamente, ¿cuál es la única forma que tengo yo de sostener esta deglución normal pero envejecida dentro de este rango de normalidad? Es precisamente manteniendo el uso. ¿Cómo mantengo el uso? A nivel, ¿cierto?, de todos estos componentes asociados a la deglución, obviamente mediante la consideración de los elementos que hemos analizado de forma previa. Y de forma conjunta también se describe una disminución en términos de este input. Hay cambios a nivel sensorial, disminución de la entrada sensorial, en especial del gusto, temperatura y a nivel táctil, aumento de los umbrales. Esto también obviamente tiene relación con la disminución
alteraciones en estas vías de feedback. Y esto también va a tener una incidencia sobre la deglución. Los usuarios adultos mayores presentan estos cambios y por ende requieren de ciertos patrones, ¿cierto? A lo mejor de entrada un poco mayores, ¿cierto? Para poder generar este input adecuado. Esto desde un punto de vista interesante. El gusto, la temperatura son ampliamente analizados, pero un patrón interesante también es la interrelación entre componentes táctiles con la iniciación del reflejo de deglución o respuesta motor orofaringea bajo esta nomenclatura actual, la cual no solo se asocia a un estímulo, sabemos, no se asocia solo a un estímulo sobre los pilares anteriores. Sabemos que este estímulo, esta zona de estimulación es mucho mayor, desde los pilares casi hasta la vallécula. Sabemos también que este input para la generación del reflejo de deglución también tiene relación con el estímulo que genera la lengua en la propulsión mediante la presión contra el paladar. Al parecer, esta presión también es un input que posibilita gatillar la respuesta motor orofaringea. Por ende, si aumentan los umbrales, obviamente si existe esta disminución en la entrada por este aumento de umbral, vamos a requerir de ciertos componentes, de ciertas características que nos permitan también potenciar esta adecuada instauración. Algunos de ellos obviamente relacionados al aumento de la entrada sensorial mediante estas diversas vías de interacción y que obviamente vuelven al mismo análisis que hemos integrado de forma previa. Estamos hablando del gusto, hemos hablado también de la salud oral, de la serostomía, que un alto porcentaje de usuarios adultos mayores tienden a referir. Entonces, ¿cómo podemos interactuar con esto? ¿O qué análisis podemos realizar? Si yo, por ejemplo, mantuviera mi estado de salud oral bastante bien, con adecuadas intervenciones, mantengo, ¿cierto?, mi dentadura, obviamente voy a tener un contexto mucho mejor de adecuación a todos estos patrones, incluyendo el patrón, ¿cierto?, masticatorio. Debemos recordar que la masticación también tiene directa interrelación con estos componentes propios de la generación, ¿cierto?, de la salivación. Probablemente en este contexto tengamos una adecuación bastante favorable. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tengo prótesis removible? Se potencia esta disminución en términos del input. ¿Qué ocurre cuando esto se asocia a la presencia de serostomía o hiposalivación? Se vuelve a incidir sobre estos componentes, ya que la sequedad a nivel oral o expresión de sequedad, esta sensación, perdón, de sequedad, genera también una incidencia sobre el input, sobre esta entrada sensorial. Y es así como esto empieza a generar estas interacciones que van a conducir a un aumento, ¿cierto?, en esta manifestación. Acá es donde se genera esta interacción. Y tal como lo vemos, no es un solo componente, es una serie de componentes que van a llevar a manifestaciones como las que hemos visto a nivel oral, que llevan a manifestaciones como las que podemos analizar a nivel, por ejemplo, faríngeo, que son las que tenemos en la imagen, donde vamos a ver, ¿cierto?, que esta disminución en esta reserva fisiológica, en esta reserva deglutoria, van a incidir también sobre la fisiología y biomecánica faríngea, que son aspectos que también vamos a estar analizando. Esto conlleva también cierto nivel de cambios a nivel temporal. Por ejemplo, sabemos que la deglución en sí presenta una cierta temporalidad, un tiempo asociado, por ejemplo, a la instauración de la respuesta motor orofaringea o reflejo de deglución, el cual tiende a embarcarse en una velocidad de ejecución dentro de usuarios más jóvenes situada entre 0,8 segundos y 1,2, es decir, un tiempo muy acotado. Pero también se ha visto que la respuesta faríngea, la respuesta motor orofaringea, en adultos mayores, dentro de esta deglución normal, como característica de la preepifagia o de la deglución normal pero envejecida, básicamente aumenta desde 1,6 a 2,2 segundos, también en un tiempo acotado. Esto también es normal, ¿sí? Pero el porqué de estos cambios temporales son básicamente estas correlaciones que podemos presentar mediante la evolución de la sarcopenia y su interacción con los componentes que hemos venido visualizando de forma previa. Es muy interesante ver esto desde este contexto macro. Aspecto que obviamente se asocia
a un aumento, por ejemplo, en los requerimientos en términos de la frecuencia deglutoria o el número de degluciones por ingesta, y que también interactúa con algunas modificaciones en los patrones de coordinación respiratoria asociados a la deglución, que también son característicos en este rango etario. Por ende, es muy interesante verlo desde esta perspectiva global, ya que obviamente va a generar o se va a asociar a esta interacción de componentes y que también van a tener un correlato a nivel esofágico. A nivel esofágico también, ¿cierto?, se van a reflejar algunos componentes. Sin embargo, los posibles cambios, ¿cierto?, que vamos a integrar ya desde este componente esofágico tienden a ser bastante menores, es decir, en la evidencia, ¿cierto?, en sí, la evidencia dura a nivel de la deglución, se refiere que si bien existen ciertos cambios, estos no serían tan significativos como para referir que la deglución normal del adulto mayor representa algún tipo de cambios en este tránsito esofágico, pero que desde un punto de vista asociado a esta transición desde lo faringio a lo esofágico, sí podría tener algunas modificaciones asociadas a la apertura del esfínter esofágico superior, la cual podríamos, algunos autores también describen como un componente de transición, sería el punto final o punto culmine de la etapa faringea o el punto de inicio de la etapa esofágica. Y esta apertura, al ser dependiente de componentes biomecánicos previos, también podría tener ciertos patrones, ¿cierto?, de diferenciación, los cuales, si bien se refieren, han sido mínimos o nulos, y esto es bastante interesante. En este contexto macro, del cual ya hemos venido conversando, tenemos, ¿cierto?, que realizar un primer análisis. Y obviamente este primer análisis vuelve a situarnos en el mismo punto que estábamos al inicio. Todas estas características forman parte del envejecimiento y posibilitan la instauración de esta deglución normal, pero envejecida. Lo que estamos hablando no es un contexto patológico, sino que más bien forma parte de esta contextualización de la deglución del adulto mayor y los factores que conllevan a esta deglución. La deglución característica del adulto mayor, a la presbifagia. Sin embargo, debemos siempre recordar que si bien son muchos componentes de interacción, son muchos componentes los que van evidenciando estos cambios, no logran en un contexto adecuado, no logran constituir un contexto patológico. Cuando se modifican estos parámetros, cuando se generan este mix de interacciones que van a sustentar una mayor velocidad de evolución de la sarcopenia, por ejemplo, y que van a instaurar esta serie de cambios que afectan negativamente en esta evolución, podríamos llegar a un contexto patológico como la disfagia sarcopénica. La disfagia sarcopénica en sí es más bien una evolución, probablemente desde estas etapas iniciales, 39, 40 años, comienza la sarcopenia, donde podemos tener también algunas dificultades a nivel del estado de salud oral, donde pueden, ¿cierto?, ocurrir estas pérdidas de piezas dentarias, donde podemos iniciar con este proceso. La disfagia sarcopénica es una evolución desde estas etapas tempranas en este contexto negativo sin una adecuada intervención. Por ejemplo, evolución desde la pérdida de algunas piezas dentarias a todas las piezas dentarias, que conlleva también el uso de estas prótesis removibles o fijas, la evolución en términos de esta modificación del subtipo de contenidos que voy a ingerir, por ejemplo, asociado a este tipo de características, donde podemos, por ejemplo, perder, ¿cierto?, o limitamos la ingesta probablemente asociada a esta pérdida de piezas dentarias, la incidencia de estos componentes sobre un menor uso de la musculatura asociada al control del maxilar inferior, a la masticación, a nivel lingual, y por ende la potenciación de la sarcopenia, la potenciación de la pérdida de masa muscular, de fibras, de pérdida de fuerza, resistencia, potencia, tan característico que puede ser bajo y llevar a esta evolución normal del adulto mayor, pero que en este contexto negativo aumenta la velocidad de incidencia de la sarcopenia y conduce en etapas tardías a un contexto ya patológico, donde esta deglución del adulto mayor no logra sostenerse dentro de estos cánones de normalidad y comienzan a evidenciar, por ejemplo, la presencia de contextos negativos, como por ejemplo la presencia o el aumento significativo de los eventos penetrativos y aspirativos con una manifestación continua
de alteraciones respiratorias, por ejemplo. Por eso es importante irlo integrando en esta contextualización. Si dejamos que la sarcopenia evolucione de forma rápida, obviamente esto puede conllevar este paso a través de esta línea hacia un contexto patológico. Vamos a ver acá la siguiente imagen. Y los cuales obviamente se van a enmarcar, ¿cierto?, en un contexto más macro. ¿Cuáles son estos cambios fisiológicos y biomecánicos? Volvemos, salimos nuevamente desde este contexto patológico del cual estábamos haciendo la ejemplificación y vamos a la deglución normal del adulto mayor, la deglución normal pero envejecida, que refería a Joan Robbins. Básicamente, la fisiología de la deglución y la biomecánica va a estar supedita a estos cambios. Pero, dentro de estas características, tal como ya lo hemos descrito, no constituyen un evento patológico. Al no constituir un evento patológico, obviamente debemos, ¿cierto?, recalcar nuevamente que estos cambios que no constituirían, ¿cierto?, este contexto negativo, básicamente tienen que ver con una evolución, una adecuada evolución en términos de todos los elementos que hemos venido incluyendo de forma previa. Y que si bien, ¿cierto?, el usuario logra sostener, si el usuario logra sostener en el tiempo un adecuado estado de salud oral, una disminución de la velocidad de incidencia de la sarcopenia, logramos mantener, ¿cierto?, estos patrones de input asociados, ¿cierto?, o requeridos para la deglución en sí a nivel fisiológico y biomecánico va a sostenerse en términos de una adecuada ejecución y una adecuada protección de la vía aérea. ¿Qué es lo que tenemos a nivel fisiológico? Cuando nosotros lo revisamos desde la ingesta de líquidos, en particular, modelo para la ingesta de líquidos, un modelo que se explica en 4 etapas: preparatorio oral, faringea, esofágica. Desde el modelo para la ingesta de líquidos, ¿cuáles son los factores que podrían incidir? Desde el estado de salud oral, pérdida de piezas dentarias, enfermedad periodontal, xerostomía y hiposalivación. Desde la sarcopenia, como incide sobre todos estos componentes musculares: musculatura facial, masticatoria, suprayoidea, parayoidea, velofaringea. Pueden incidir. ¿Cómo podemos incidir desde específicamente los cambios a nivel lingual? Obviamente mediante los cambios a nivel de los patrones de presión. Si tenemos una gran incidencia en términos de estos cambios, sarcopenia, aumento del tejido adiposo y también conectivo, podemos incidir sobre la fisiología lingual. Y desde los cambios sensoriales se puede incidir a este nivel, a nivel de esta disminución de la entrada en los componentes que tenemos destacados. Por ende, si voy a hablar de la deglución normal del adulto mayor, tengo que tener claro, primero, cómo este adulto mayor se ha visto incidido por estos componentes. Pero que cuando no presentan una gran incidencia, vamos a ver que esta deglución normal del adulto mayor sí presenta algunos cambios. ¿Cuáles son estos cambios? Contexto de normalidad, deglución normal pero envejecida. Podemos tener, ¿cierto?, algunos cambios a nivel del cierre anterior, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Incidencia de la sarcopenia en estas etapas orales. ¿Podrían ocurrir escapes anteriores? Pueden ocurrir, ¿sí? ¿Cómo podemos evitar esto? O manteniendo, ¿cierto?, en línea los elementos que hemos descrito de forma previa. Requiere de cierto control o de cierta concentración en este punto, por ejemplo, el cierre anterior, para contener de forma anterior o incluso lateral los contenidos. ¿Qué sería lo inadecuado en esto? Cuando estos componentes ya son exacerbados, por ejemplo, no es que a lo mejor un líquido en particular, ¿cierto?, presente como evento aislado algún escape anterior. ¿Cuándo sería esto ya nos debiera llamar la atención? Cuando todas las veces que ingiero este tipo de contenido se presenta este escape anterior, este escape lateral o la mantención a lateral de retención a lateral de algún tipo de contenido. Por ejemplo, ingiero un sólido, genera la masticación de gluto y posterior a la deglución se ve o se nota esta acumulación a lateral. Ahí es donde debiéramos prestar atención, ya que probablemente existe una incidencia mayor. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir también algún tipo de escape a posterior. Esto también se da como un componente normal. Ahora, la frecuencia no es alta, es baja, pero puede ocurrir. Incluso en la contención, ¿cierto?, anterior de líquidos también se podría ver incidida por la sarcopenia. Esto también
dentro de este proceso activo, totalmente dependiente de estos factores inherentes a cada sujeto. Puede ocurrir en mayor o menor grado, ¿sí? Puede estar presente, que lo importante de esto es que estos son eventos que probablemente se van dando de forma aislada. Lo importante es que en la evolución sigan constituyéndose como componentes aislados, no como un componente cotidiano dentro de la evolución del sujeto. Vamos a ver la siguiente imagen. Dentro de los cuales, obviamente, tenemos características en particular. En esta investigación en particular se destacan dos componentes en términos de la ingesta de líquidos, aumentos de tránsito oral. Lo anterior podría ser eventos aislados que podrían asociarse, que es lo que ya vemos en la práctica, en la evidencia, aumentos en el tiempo de tránsito oral, es decir, que se requiera de un mayor tiempo a nivel oral para generar, ¿cierto?, todos los procesos asociados a la ingesta de líquidos, y también un aumento en el tiempo de respuesta deglutoria, este componente que hablábamos de forma previa. La respuesta motora orofaringea tiende a responder de forma un poco más lenta, en milésimas de segundo. Si veíamos que en los jóvenes, en poblaciones más jóvenes, esta respuesta se marcaba dentro del 0,8, 1,2 segundos, en los adultos mayores este tiempo de respuesta faringeo tiende a ser un poquitito más lento, ¿cierto? Un poquito más tardío, entre 1,6 y 2,2 segundos. Ese sería el cambio asociado a este componente. Por ende, es bastante interesante integrarlo desde esta perspectiva para poder también tener estas caracterizaciones. No solo, podríamos, por ejemplo, habernos quedado solo con esta imagen, pero también es interesante poder incluir los elementos previos. ¿Cuáles son los factores que pueden incidir? ¿Qué es lo que pueden presentar? ¿Cuál es la frecuencia con la cual puede presentarlo un adulto mayor? Como evento aislado, como una dificultad mayor en el control, pero que no incide sobre la dilución propiamente tal, y que básicamente se ven graficados en estos dos elementos característicos: el aumento del tiempo de tránsito oral y obviamente esta respuesta deglutoria un poco más tardía, ¿sí?, desde este punto de vista. Miremos esto. ¿Qué es desde lo anterior fisiológico, desde el punto de vista biomecánico? ¿Qué es lo que nosotros tenemos a nivel, ¿cierto?, de la ingesta de líquidos como componentes biomecánicos? Acá tenemos un componente bastante particular. La ingesta de líquidos lo estamos ejemplificando desde la etapa oral, pero vamos a hablar de ambas, de la preparatoria oral y la oral. ¿Qué es lo que requiero para la ingesta de líquidos? Requiere primero, en rojo, estabilización, ¿cierto?, en reposo, ¿cierto?, del maxilar inferior. Es decir, esta estabilización de reposo del maxilar inferior es en ascenso. Tengo que tener un adecuado control del maxilar inferior. Requiero de este cierre labial anterior, lateral, y que sabemos que en una gran proporción de sujetos tiene un cierre posterior, ejercido por la base de la lengua y el velo del paladar que desciende. No en todos los usuarios. La dilución normal de líquidos ha evidenciado tener cierta variabilidad entre los sujetos, y algunos sujetos incluso presentan agregaciones valleculares de líquidos dentro del contexto de dilución normal. Pero la mayor proporción con la cual se han construido estos modelos habla de una elevación de la base de la lengua, descenso del velo del paladar y establecimiento de este cierre posterior. Por ende, para la etapa preparatoria oral, anterior a la etapa oral, se describe como una etapa de contención anterior. Recibo el líquido y la lengua contiene anterior. Para contener anterior requiero cierre lateral, cierre posterior y una elevación de la base y descenso del ápice. Eso permite contener anterior el líquido. Pensemos ahora en este contexto del adulto mayor propiamente tal. Si tenemos una incidencia dentro de este rango de norma, de igual forma vamos a incidir, va a haber una incidencia de la sarcopenia sobre estos componentes. Pensemos en un usuario sin alteraciones a nivel dental, sino que más bien está siendo influenciado solo por esta evolución propia de la deglución. Vamos a ir presentando con el paso del tiempo esta pérdida de masa muscular, esta pérdida de fuerza, resistencia, potencia a nivel de estos grupos musculares, y por ende, el uso que este usuario de estos componentes va a ser básicamente el mecanismo de mantención de este rendimiento. Puede que sea un poco más lento, puede verse influenciado,
pero no debiera constituir una caracterización, ¿cierto?, tan patológica. No debiera pasar esa línea. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si sumo a estos componentes cambios, como los que hemos visto, estos cambios en el input sensorial, si sumo cambios en el estado de salud oral, si veo, ¿cierto?, que este cambio en el estado de salud oral ha conducido, por ejemplo, a la pérdida de piezas dentarias, un inadecuado tratamiento e intervención de esta pérdida de piezas dentarias, pérdida total de piezas dentarias, uso de prótesis removibles o fijas, cambia un poco este contexto. Pueden sostenerse dentro de este rango de norma, es decir, a pesar de todos estos cambios, también pueden sostenerse en este rango. Lo importante acá es cómo inciden en el largo plazo, esta devolución normal, cuánto tiempo se va a sostener con estos cambios basales. Si yo tengo un cambio en estos componentes, obviamente va a generar una mayor incidencia. ¿Cómo puede incidir? Si tengo pérdida de piezas dentarias, por ejemplo, se alteran los mecanismos de control del maxilar inferior. ¿Cómo pueden incidir? Ya solo por la pérdida de piezas dentarias cambia la biomecánica, ¿cierto?, asociada a la interacción de cadenas musculares de control del maxilar inferior, el posicionamiento en el espacio. Si tengo pérdida, un alto número de piezas dentarias o pérdida total, voy modificando las consistencias que ingiero para adecuarme a esto. No puedo masticar muchas veces, por ende ingiero un subtipo de contenido más blando, por ejemplo un semisólido, para ingerir de mejor forma o para alimentarme de mejor forma. Si tengo este tipo de alimentación, se disminuye el uso de la musculatura masticatoria y de la musculatura lingual. Esto incide en una mayor incidencia de la sarcopenia, y este usuario ya sería un usuario de riesgo a posterior, futuro, para evolucionar desde una disfagia, desde una deglución normal hacia una disfagia sarcopénica. Ahí está el contexto, esta línea. Por ende, cuando nosotros vemos adultos mayores, debemos determinar en qué estado están, si están dentro de este rango de deglución normal o de presbifagia, ¿cierto? Deglución normal para el adulto mayor, y dentro de este contexto de deglución normal para el adulto mayor, ver en qué contexto nos encontramos a nivel de esta interacción de componentes. Obviamente, si veo un usuario adulto mayor que tiene características, ¿cierto?, de la manifestación de esta presbifagia o deglución normal para este rango etario, pero con una adecuada, ¿cierto?, una adecuada mantención de estos componentes anexos, podríamos pensar que bajo ciertos patrones de uso y de mantención del estado de salud oral, de la mantención de la actividad, ¿cierto?, actividad de la musculatura asociada, va a sostener esta deglución normal hasta edades bastante tardías. Sin embargo, si un usuario se mantiene dentro de este rango de normalidad, pero presenta estas manifestaciones de interacción de componentes, por ejemplo, pérdida de algunas piezas dentarias sin intervención, un bajo uso o modificación de la dieta para facilitar la alimentación, debemos ya integrar este contexto, ¿cierto?, relativo a la necesidad de instaurar factores protectores que impidan esta evolución. ¿Evolución en qué sentido? Una evolución que sostenga un aumento progresivo de la velocidad de incidencia de la sarcopenia, por ejemplo, y que esto nos conduzca a largo plazo a ir cambiando de este contexto, de esta etapa, donde probablemente estemos en una evolución normal pero envejecida, hacia un contexto posterior que cada vez más se acerque a la disfagia sarcopénica. Por eso es importante incluir estos elementos. Vamos a pasar a la otra imagen. Un tipo de características que también podemos llevar hacia la ingesta de sólidos. Volvemos nuevamente al mismo análisis. Si vamos a verlo desde la ingesta de sólidos, aquí tiene un error la imagen porque dice ingesta de líquidos, ¿cierto?, abajito, así que vamos a modificarlo. Cuando lo vemos desde este punto de vista de la ingesta de sólidos, nuevamente, ¿qué factores pueden incidir? Estado de salud oral, sarcopenia, cambios a nivel estructural y fisiológico, cambios sensoriales. Lo importante acá, es muy importante mi reserva fisiológica de glutoria, que está influenciada por estos mecanismos. A nivel, ¿cierto?, del modelo propiamente tal para la ingesta de sólidos, debemos recordar, este modelo tiene una etapa de transporte 1, recepción del contenido y transporte hacia posterior a las superficies molares para la segunda etapa, la etapa de procesamiento o masticación.
y posteriormente una etapa 3, una etapa de transporte 2, que sería la propulsión. Esto se continúa de la etapa faríngea y de la etapa esofágica. ¿Cómo se podría incidir, cierto? ¿O qué componentes se podrían, cierto, alterar, cierto, con algún subtipo de incidencia? Más que alterar, se podría modificar en esta evolución, cierto, hacia etapas más tardías, cierto, propias de los adultos mayores, incidencias sobre el cierre anterior, lateral, sobre la masticación, sobre los tiempos. ¿Ven? Acá cuando hablamos, ¿cierto? Podríamos decir que esta imagen tiene un error al poner alterados, porque debiera orientarse hacia la modificación normal en el adulto mayor. ¿Qué es lo que encontramos en el adulto mayor? Etapa de transporte 1. Una etapa que obviamente se asocia a dos grandes componentes. Primero, la apertura para la recepción del contenido, el ascenso del maxilar inferior y este movimiento de transporte lingual hacia posterior, que va a ser el que finalmente en las etapas siguientes propicia la masticación y propulsión, ¿cierto? Final a nivel de las etapas orales. Cuando hablamos de esto, volvemos a tener requerimientos particulares. ¿Cuáles son estos requerimientos? Posicionamiento del maxilar inferior en elevación, es decir, expulsión normal. Cierre anterior, cierre lateral. Se ha visto también que en esta etapa sí existiría cierto patrón de cierre posterior para esta etapa de transporte 1. Y obviamente, tal como lo vimos en los análisis previos, este análisis macro de componentes nos lleva o nos sitúa nuevamente en cómo está incidiendo la sarcopenia sobre estos elementos, cómo incide el estado de salud oral sobre estos elementos. Y obviamente en este subtipo de ingesta de sólidos, el primer requerimiento de base es una adecuada estabilización y control del maxilar inferior, un adecuado estado de salud oral, específicamente hablando de las piezas dentarias. Obviamente se incluye acá la presencia o no, o ausencia de serostomía, por ejemplo, y también la interacción que puede tener en esto la presencia de prótesis, en especial prótesis removibles, que pueden incidir también en la ingesta de sólidos. Es bastante interesante también cómo pueden ir generando esta interacción estos patrones. Cuando llevamos esta etapa de transporte 1 hacia la etapa de procesamiento, nuevamente requerimos para el procesamiento o masticación de cierre anterior medial, una adecuada posición del maxilar inferior y obviamente un adecuado estado en términos estructurales y fisiológicos a nivel lingual. Estos elementos son los que van a permitir, mediante este control de componentes, la ejecución de los movimientos masticatorios y por ende de la formación del bolo, los cuales en este tipo, ¿cierto?, de población, usuarios adultos mayores con deglución normal, requieren de un tiempo relativamente mayor para este procesamiento. ¿Por qué? Por la incidencia, ¿cierto?, de estos cambios a nivel de la musculatura, probablemente con un menor patrón de fuerza para la masticación, una velocidad más lenta para los movimientos asociados a la deglución, pero que si bien logran ser evidenciados, no van a incidir de forma patológica. Repetimos nuevamente, estos cambios no son patológicos, sino que son más bien cambios propios de este rango etario. ¿Inciden sobre los componentes fisiológicos? Sí. ¿Inciden sobre la reserva fisiológica deglutoria? Sí. ¿Cambia en parte de la fisiología? Sí, pero esta deglución es una deglución normal, propia del adulto mayor, con patrones probablemente de tránsito oral mayores. Básicamente porque se requiere de un mayor tiempo para este procesamiento. Los que a nivel de la propulsión tienden nuevamente a verse reflejado. La propulsión, que sería básicamente esta elevación del ápice, presión lingual contra el paladar duro, posteriorización de esta presión, la cual finaliza con la retracción de la base de la lengua. Estos niveles de presión, estos niveles de desplazamiento, pueden verse afectados por los cambios propios, ¿cierto?, del adulto mayor. Ya hablamos un poco de la lengua. Disminución, por ejemplo, de la masa muscular, aumento del tejido adiposo, aumento del tejido conectivo. De forma normal esto ocurre. Si yo mantengo el uso, voy a mantenerme en este rango de evolución normal pero envejecida. Pero si disminuyo el uso, tal como lo hemos ejemplificado en el cambio de consistencias a ingerir, como
consecuencia, por ejemplo, de la pérdida de piezas dentarias. Al disminuir el uso de estos componentes, disminuye la masa muscular, aumenta el tejido adiposo, como lo vimos en la imagen que vimos de forma previa, y obviamente este proceso se puede ver incidido. Cuando nosotros analizamos este elemento en particular, sabemos que probablemente en el adulto mayor, en la devolución normal del adulto mayor, estos movimientos probablemente sean un poco más lentos, probablemente con un nivel de presión menor o un leve descenso en los patrones de retracción final, ¿cierto? Una menor retracción, pero aún siguen siendo funcionales. Cuando nos vamos a este segundo contexto, donde probablemente encontramos a este usuario con una deglución que aún podríamos situar en deglución normal del adulto mayor, pero con factores probablemente potenciadores, es donde debemos también generar estos programas de aumento de actividad, de potenciación, ya que son básicamente estos programas los que permitirán ajustar estos componentes, ajustar esta reserva fisiológica para que este usuario, mediante el uso, pueda sostener este rendimiento y disminuya la velocidad de incidencia de la sarcopenia. Eso es muy importante de incluir. Vamos a ir revisando esto. En este sentido, cuando hablamos del control, ¿cierto? Ya a nivel de la ingesta, y pasamos desde este componente o estos componentes más orales a los componentes faringios, vemos que también en este punto inciden estos cambios. Volvemos a esta imagen que vimos en los cambios faringios de forma macro. Cambia la reserva deglutoria, cambia, ¿cierto?, las características estructurales y fisiológicas a nivel muscular. Y esto obviamente también se traduce en una incidencia sobre todos los componentes fisiológicos y biomecánicos faringios. Se reduce la reserva deglutoria, aumentan los tiempos de respuesta. ¿Cómo vamos a evidenciar esto? Básicamente en esta imagen que vemos. Acá está un poco la explicación. La respuesta motora orofaringea, el reflejo de deglución, sujetos normales jóvenes, 0,8, 1,2 segundos. Sujetos adultos mayores, cercanos a los 2 segundos, 1,6 a 2,2 principalmente. Y esto se explica que esta deglución normal del adulto mayor a nivel faringeo, que presente estos cambios temporales, se explica por estos cambios también asociados a la musculatura y a la incidencia de todos los componentes. A nivel faringeo, más explicado por la sarcopenia. Cuando nosotros hablamos de hitos biomecánicos, sabemos que la etapa faringea tiene una estrecha relación desde la fisiología y la biomecánica con la interacción de cadenas musculares de control, donde componentes, ¿cierto?, como la presión lingual sobre el paladar duro desde la etapa de propulsión ya genera algunas incidencias sobre la etapa faríngea. De hecho, tenemos componentes faringios de inicio temprano. Al presionar la lengua contra el paladar, inicio temprano. Al inicio de la propulsión se inicia una contracción suprayoidea de forma previa a la respuesta refleja. ¿Y qué otro componente tenemos de inicio temprano? La retracción de la base de la lengua. Inicia en las etapas de los periodos de finalización de las etapas orales, también de forma previa a la respuesta refleja. De forma previa a la respuesta refleja tenemos ciertos patrones de contracción del constrictor faríngeo superior, que se explican pues, por su interconexión con el buccinador y el auricular de los labios. Se llama cincha del buccinador. Auricular de los labios, punto de inserción para el buccinador. El buccinador a posterior lleva unos tendones que se entrecruzan con las fibras del constrictor faríngeo superior. Y estos tienden a presentar patrones de contracción conjunta. Por ende, ya desde el cierre labial, estos patrones de tensión del buccinador para el cierre lateral tienden a activar de forma previa este componente. El último componente de inicio temprano es la apnea deglutoria, que también inicia en el final de estas etapas orales. Por ende, desde esta perspectiva tenemos una serie de elementos que podrían estar incidiendo también sobre la respuesta refleja. Por ejemplo, esta disminución en los tiempos se podría ver incidida por el aumento progresivo, ¿cierto?, en esta manifestación clínica asociada a la lengua, esta disminución en la fuerza lingual, a menor presión lingual asociada a la propulsión, menor activación previa de la musculatura suprayoidea. Sería un muy buen ejemplo.
menor nivel de presión labial del buccinador, menor nivel de contracción previa del constrictor faríngeo superior. Y así sucesivamente, menores patrones de retracción, menor o tiempo de respuesta más lento, mantiene la retracción en el desplazamiento, en la magnitud, pero de una forma más lenta. Y vamos a ver que esto genera también una serie de interacciones bastante particulares, como por ejemplo lo que vemos en esta imagen. Estos componentes se interrelacionan. Un muy buen ejemplo es el patrón de apertura del esfínter esofágico superior, el cual en magnitud sigue siendo el mismo, es decir, se abre el esfínter de la misma forma. Lo que cambia es, por ejemplo, el tiempo de apertura, es decir, la respuesta es un poco más lenta, genera la apertura efectiva del esfínter esofágico superior, pero por un tiempo menor. ¿Por qué ocurre esto? Por básicamente esta interrelación. Todos los componentes fisiológicos y biomecánicos de la deglución asociados a la etapa faríngea se interrelacionan. Vamos a analizar esto. Los patrones de retracción de la base de la lengua, que forman parte de la respuesta refleja, obviamente interactúan con otros elementos. Al inicio, ¿qué es lo que tenemos al inicio de la respuesta refleja? De forma previa, milisegundos, inicia la apnea deglutoria, la retracción de la base de la lengua, con una musculatura supra y el constrictor faríngeo superior previamente, ¿cierto?, activado, por muy leve que sea, pero previamente activado. Cuando ocurre la respuesta refleja, el velo del paladar se eleva, la lengua se retrae, la pared faríngea posterior se adelanta. Estos componentes son componentes que biomecánicamente inciden sobre los componentes que vienen a continuación. ¿Pero por qué esto es interesante? Porque sabemos que la lengua, mediante la progresiva incidencia de la sarcopenia, tiende a presentar menos fuerza, tiende a restringir su movimiento y por ende estos patrones en el adulto mayor tienden a ser más lentos. Tal como lo ejemplificamos con el esfínter esofágico superior, probablemente son efectivos, pero más lentos. ¿Y qué es lo importante de esto? En un segundo hito biomecánico hay un aspecto muy interesante de considerar. Este segundo hito biomecánico tiene relación con el desplazamiento del complejo hiolaringio, tiene que ver también con la inversión epiglótica, ¿sí?, y el cierre laringio propiamente tal. El cierre de la vía aérea no solamente es con un desplazamiento del complejo hiolaringio y la inversión epiglótica, sino que también hay un sistema de cierre interno. La vía aérea se cierra desde abajo hacia arriba, ¿sí? Caudal acefálico, estructurando un sistema de cierre, de eyección de cualquier contenido que penetre. Pero esto tiene una interrelación. ¿Por qué? Porque estos elementos que constituyen este segundo hito, en algunos puntos tienen relación con los componentes previos. Como por ejemplo, veamos, la elevación del complejo hiolaringio. ¿De qué depende? Depende de la contracción suprayoidea, la cual a la vez, de forma previa, tiene un factor de preactivación desde la propulsión. Acá están las interconexiones musculares. Por ende, si yo tengo debilidad lingual y genero menores niveles de presión sobre el paladar duro en la propulsión, en el inicio de la propulsión, voy a tener una menor preactivación de la musculatura supra. Esta menor preactivación incide en un inicio de esta contracción refleja desde un punto más bajo y por ende podríamos incidir sobre el desplazamiento del complejo hiolaringio, el cual probablemente también se logra evidenciar no es de menor magnitud, pero sí tiende a ser más lento por esta musculatura un poco más débil. La evolución normal del adulto mayor, un poco más débil. La inversión epiglótica también es súper interesante porque la inversión epiglótica no depende primordialmente de componentes musculares. Los principales factores de incidencia para la inversión epiglótica son precisamente la retracción de la base de la lengua, que empuja la epiglotis, la anteriorización de la pared faríngea posterior, que también empuja la epiglotis en este movimiento de descenso, y la elevación del complejo hiolaringio. Por este motivo, si volvemos a nuestro análisis macro, desde este primer punto de presión lingual al inicio de la propulsión, preactivación supra, lo cual obviamente incide sobre esta elevación del complejo hiolaringio, que se asocia también a la lengua y estos patrones de
disminución en el rango de movimiento, de fuerza, ¿cierto? Y en el aumento de tejidos conectivos, disminución del rango de movimiento probablemente, también va a estar teniendo una respuesta enlentecida. El paso desde la propulsión hacia la retracción puede que sea más lento. La elevación del complejo laringio puede que sea más lento. La anteriorización de la pared faríngea posterior es más lenta en los adultos mayores. Y por ende, la inversión epiglótica también tendería a ser más lenta. En milésimas de segundo, en esta deglución normal pero envejecida, pero es más lenta. Y esto también incide en un hecho bastante interesante. Este tiempo total de respuesta refleja tiende a aumentar. ¿Aumentar por qué? Por estos cambios a nivel muscular que conllevan a cambios en la interacción de cadenas musculares. Pero a pesar de estos cambios, los movimientos tienden a seguir siendo efectivos. Y estos usuarios, adultos mayores, a pesar de manifestar estos cambios, no reflejan un contexto patológico, es decir, los usuarios logran deglutir de forma segura, ya que se sostiene, ¿cierto? La ejecución de estos componentes, que obviamente conllevan una interrelación con este último elemento, la apertura del segmento faringoesofágico. La apertura del esfínter también depende de un componente biomecánico. El complejo biolaringio, al desplazarse hacia arriba y adelante, genera una distensión del esfínter. Al estirarlo, se pierde la presión radial a nivel medial en el esfínter y por ende es más fácil que el bolo pase a través de él. ¿Qué es lo que ocurre en adultos mayores? Un aspecto que vimos como ejemplo de forma previa. Esta apertura, esta distensión, sigue siendo la misma, solo que es más lenta y por un periodo más corto de tiempo. Y esto probablemente también incida en el hecho de que los adultos mayores muchas veces requieren de más degluciones, probablemente asociados a esta respuesta más lenta, de una menor magnitud temporal, lo que incidiría también en esta deglución normal, pero envejecida, una deglución más lenta en términos generales. Tal como lo hemos visto a nivel macro, las descripciones para la deglución normal del adulto mayor tienden a sostener, ¿cierto? Probablemente esta instauración de movimientos más lentos, de requerir de mayor tiempo, probablemente sí tenga cierta restricción en el movimiento, bastante mínima, pero tienden a manifestarse en una deglución característica, pero no alterada. Ahora, ¿qué es lo que puede variar en esto? ¿O cómo esto varía? Varía en términos de la incidencia de estos factores anexos, ya que en la medida que incluyo cierta incidencia de factores como la salud oral y su interrelación con la sarcopenia, su incidencia sobre el resto de los componentes, los cambios sensoriales, etc., los contextos en los cuales se enmarca esta deglución normal son los que debemos caracterizar. No es lo mismo tener un adulto mayor con una deglución normal, que encaja dentro de este perfil, con un adecuado estado de salud oral, con una adecuada ingesta de los diversos subtipos de contenido, con una adecuada contextualización, ¿cierto? En términos no solo a nivel deglutorio, sino que a nivel de la salud oral, a nivel de sus piezas dentarias, a nivel del contexto, a nivel del input sensorial, una adecuada intervención de cualquier tipo de alteración subyacente, no es lo mismo que un usuario que probablemente se encuentre en este rango de evolución normal, pero que ya evidencia cierto nivel de pérdida de piezas dentarias sin intervención, que a lo mejor tenga indicado una prótesis removible, pero con un uso discontinuo, donde se podría mantener este contexto aún de devolución normal. Pero este segundo sujeto tiene un mayor riesgo de llegar en algún minuto a presentar un contexto patológico, una disfagia sarcopénica, si es que no hubiera una alteración de base. Estamos hablando de esta evolución. Y es por este motivo que debo integrar todos y cada uno de estos elementos. Esto porque ya hemos integrado estos aspectos, ¿cierto?, de interés. Integramos también es un poco el análisis a nivel esofágico, esta contextualización a nivel macro, pero que en términos generales deben adecuarse a estas características. ¿Cómo estamos situados hoy en día en términos demográficos? Donde, tal como lo vemos en esta imagen que publica Janessa Hamber en su comunidad, en Step Community, básicamente habla de este aumento
un aumento progresivo en el número de adultos mayores, pero también hay un aspecto muy interesante, un aumento progresivo en la esperanza de vida de estos adultos mayores, donde en la medida que aumente esta esperanza de vida, cada vez más, ¿cierto?, va a ser posible la presencia de estas manifestaciones clínicas, como la disfagia sarcopénica. En estricto rigor, en la medida que aumenta mi esperanza de vida, tengo más probabilidad de llegar en algún minuto a presentar una incidencia mayor de la sarcopenia, generando un contexto patológico. ¿Cuál es el gran análisis que debemos realizar en torno a esto? Es que básicamente debemos instaurar procesos que posibiliten evitar este paso. ¿Cómo evito este paso? Previniendo, ¿cierto?, algunos contextos. Este contexto patológico, ya sea por disfagia o por disfagia sarcopénica, tiene esta serie de consecuencias asociadas, las cuales habitualmente manejamos. Tenemos un contexto patológico desde la presencia de algún subtipo de alteración, como un accidente cerebrovascular, o como la evolución de la sarcopenia es este contexto de disfagia sarcopénica. Podemos tener otro tipo de alteraciones, como cáncer de cabeza y cuello, algún tipo de incidencia a nivel de los tratamientos farmacológicos. ¿Qué es lo importante de esto? Básicamente, es integrar este concepto de que la deglución del adulto mayor se enmarca dentro de este contexto de normalidad, con estas reducciones de velocidad, con este retraso en la respuesta deglutoria, podemos tener presencia de residuos como un componente normal dentro de la deglución del adulto mayor. Puede aumentar esta frecuencia de eventos penetrativos, lo cual nos indica que se encuentre situado dentro de este rango de alteraciones patológicas. Puede haber una disminución en la apertura del esfínter esofágico superior, que sería en menor grado, disminuye este tiempo más bien de apertura, podemos tener este paso temprano del bolo, podemos tener mayor frecuencia también deglutoria, pero ¿qué es lo importante de esto? Situar esto dentro del contexto de cuáles son las características que estos componentes tienen en el adulto mayor y obviamente enmarcarlo en este contexto macro, con esta serie de elementos subyacentes. Por este motivo, ¿qué es lo que refieren habitualmente los análisis, ¿cierto?, en términos de la deglución del adulto mayor? Debemos situarnos en este contexto de una deglución normal, habitualmente situado como una deglución normal o estándar para los sujetos sanos. Debemos situar también este contexto de deglución funcional, normal, pero más bien funcional, que sería la deglución del adulto mayor. Presenta cambios, ¿cierto? Disminuye la reserva fisiológica, presenta cambios fisiológicos y biomecánicos, pero está dentro del rango de normalidad, esta dilución funcional del adulto mayor versus esta dilución disfuncional, una dilución disfuncional que puede ocurrir por la presencia de disfagia neurogénica, pero que en ausencia de estas alteraciones también puede ocurrir como una evolución negativa de la sarcopenia hacia este cuadro, hacia esta disfagia sarcopénica. ¿Y cómo llegamos a esto? Básicamente presentando de forma previa una ausencia, ¿cierto?, de consideraciones o de intervenciones en términos de estos mecanismos o componentes subyacentes a este contexto deglutorio, subyacentes al contexto estomatognático y la incidencia de la sarcopenia relativa al envejecimiento propiamente tal. Por este motivo es tan interesante que podamos incluir este tipo de análisis, ya que la presbifagia, la disfagia sarcopénica también, al igual que las alteraciones propias ya de la disfagia neurogénica, van a tomar una mayor relevancia con el paso del tiempo. ¿Por qué toman una mayor relevancia con el paso del tiempo? Porque vamos a ver este aumento en la población de adultos mayores, vamos a ver este aumento en la esperanza de vida y por ende, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor, básicamente, en este rango etario, se ajusta a la necesidad de poder establecer y diferenciar estos tres contextos de los cuales estábamos hablando. La deglución, ¿cierto?, normal de estos sujetos de otros rangos etarios más jóvenes, caracterizar y comprender cómo es la deglución normal, pero envejecida
de los adultos mayores y diferenciar estos contextos de la deglución patológica. Y dentro de la presbifagia, dentro de la deglución normal pero envejecida, poder diferenciar entre aquellos sujetos que tienen un buen pronóstico en términos de la evolución, que tienen factores protectores, versus aquellos sujetos que se encuentran dentro de este rango de deglución normal para el adulto mayor, pero que presentan un potencial riesgo de una evolución negativa. En esos sujetos, obviamente, debiéramos centrar el foco para generar estos procesos, para instaurar estos procesos, probablemente que no denominaríamos intervención, podría ser un proceso de potenciación funcional desde un aspecto macro o integrador, como por ejemplo podemos verlo en muchos usuarios que a edades más tardías comienzan a implementar el uso de prótesis dentales, comienzan a mejorar desde este ámbito relativo a la salud oral, donde se presta atención a aspectos como la serostomía y su interacción con estos componentes, donde se pueden reintegrar mediante estas intervenciones, algunas consistencias que a lo mejor el usuario había dejado como consecuencia de esta dificultad, y de esa forma instaurar una proyección más positiva hacia edades aún más tardías donde el usuario podría presentar algún subtipo de alteración. Esta es básicamente la presentación del día de hoy.